Mirando el lado político del conflicto, los expertos examinaron la dinámica de la política interna y el rol de los actores en el conflicto armado. Destacaron la interconexión entre las campañas antidroga y las estrategias políticas, y cómo los actores criminales se infiltraron en el poder, abordando la polarización que se vive en el país. Finalmente, se exploraron las implicaciones de estos aspectos en el desarrollo de políticas públicas efectivas. Apuntaría un poco a pensar este rol de los actores de la política interna a nivel subnacional. ¿Por qué digo eso? Es decir, estoy pensando mucho el papel que tienen, los gobiernos subnacionales en esas zonas, por ejemplo, las zonas de frontera, ¿no? Que justamente limitan con Colombia y donde vemos que está siendo pues, usada como zonas de tránsito para ya luego llevar la droga hacia los puertos. Pienso mucho en qué rol tienen y que incluso, profesor, ¿cuándo se dieron las elecciones subnacionales en esos países? En Ecuador. ¿Usted qué sabe todo? ¿Subnacionales? Sí, o sea, de los... Fue el año pasado, al principio, si claro. no recuerdo. Bueno, fue el año pasado y como ya vimos... En Colombia hace unos meses. Exacto, y como ya vimos, el problema en Ecuador no es de ahorita, ¿no? O sea, ya viene desde hace algún tiempo y de hecho lo que me gustaría que pensemos es, o sea, ¿qué rol tuvo el tema del control de las drogas y todo esto en la campaña? Yo no he seguido ese proceso, pero ¿por qué lo digo? Porque ya pasa muchas veces cuando, por ejemplo, en los Valles Cocaleros, en el Brain o en Madre de Dios, sale algún alcalde que era cocalero o algún alcalde minero, la gente se escandaliza, dice, ¿cómo es posible, no? Ya que si este es un minero ilegal, este es un cocalero que además se sabe que le vende las drogas narcotráfico. O sea, es muy posible porque realmente en ciertos lugares donde ciertas economías ilegales dominan el territorio o como fingen como economía principal para movilizar la economía de esos territorios, es como medianamente legítimo que la gente también escoja actores que se parecen a ellos y que no van a estar persiguiéndolos o diciéndole, oye, tú eres el malo, ¿no? Sino que esta lógica, cambia. Y es por eso que cuando, por ejemplo, uno analiza nuevamente el BRAE con los cocaleros, o Madre de Dios con los mineros ilegales, se escogen este tipo de actores. Entonces ahí, por ejemplo, yo nuevamente no lo sé, pero lo coloco ahí, no sé si hay internacionalistas acá, si hay solo politólogos o de todo, o a quien le interese. Sí sería bueno analizar qué está pasando en esos lugares, ¿no? Es decir, qué rol tienen estos actores políticos y qué vínculo tienen con estas economías, porque también son actores que pueden negociar cierto tipo de permisos, cierto tipo de licencias, y que a mí me parece como que interesante entenderlos. Pero ojo, no solamente pueden negociar, sino que ahí también hay un libro bien interesante de Duncan, que es justamente, y que de hecho es la frase de Escobar, ¿no? O es plato plomo. Es decir, cuando hay espacios en los que tú no negocias, o negocias porque sí, o bueno, te mueres, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante entender esto, y ya a nivel mucho más grande de estos actores políticos, no es uniforme. Yo creo que en democracias un poco débiles como las nuestras, no tenemos un gran líder autoritario que puede controlar todas las instituciones, ¿no? Más bien tenemos instituciones como que se autocontrolan. Entonces yo creo que eso también pasa en Perú, podría estar pasando en Ecuador. Entonces que hay cierto tipo de penetración de estos actores estatales con estos actores criminales, pero no es una penetración total, o habría que analizarlo, como ciertos políticos que están en ciertos cargos de poder que tienen cierto vínculo. Yo mencionaba el caso de los alcaldes, pero también tenemos congresistas que están acusados por estar vinculados en actividades ilegales. De hecho, en este último, que el presidente ha sacado este conjunto de decretos legislativos y normas, lo que se le ha prohibido al Ejecutivo desde el Congreso es reglamentar en torno a minería ilegal. Le han dicho, tú reglamentate todo, saca decretos para lo que quieras, ya, yo te lo acepto, pero no te metas con la minería ilegal. Y eso no nos hace ruido, es decir, ¿por qué nos permiten hacer un conjunto de medidas de lo que sea, pero no contra la minería ilegal? Entonces creo que, uso estos ejemplos porque no es que Ecuador y Perú sean muy diferentes, de hecho tienen mucho más similitudes que diferencias, y creo que por ahí nos dan ciertas luces, ¿no? Hay zonas muy grises que se prestan
dado la alta rentabilidad que tiene el negocio de las drogas, que podrían facilitar esto, y es para cerrar, o mediante coaliciones, o sea, abiertas y libres, o mediante coaliciones que muchas veces se pueden ejecutar ya teniendo como intermediario la violencia. Gracias. Bueno, en el caso ecuatoriano, Ecuador tiene una fractura, es una sociedad polarizada en torno a un eje que se parece a un eje que tenemos nosotros. Aquí el eje fundamental en las 3 últimas elecciones ha sido fujimorismo, antifujimorismo. En Ecuador es el eje correísmo, anticorreísmo. Y claro, esa polarización parece haber llegado a un punto de hartazgo para un gran sector de la población. Porque, por ejemplo, mientras el crimen crecía exponencialmente, el Congreso estaba preocupado de sacar al presidente. Y el presidente de usar la muerte cruzada para que se vayan los dos simultáneamente, Congreso y presidente, en lugar de que lo destituyan y eventualmente lo juzguen. La prueba de que, digamos, los actores políticos entendieron que esa polarización ya había llegado a un punto en que generaba resistencias, creo, lo pongo como hipótesis, es que de pronto gana Noboa y Correa por un lado y el Partido Social Cristiano, o sea, dos de los partidos que representaban esa vieja polarización, le dan su apoyo incondicional a Noboa contra el crimen. La pregunta es, ¿por qué no tenían esa actitud un año atrás? Creo que uno se dan cuenta de que, digamos, el que los políticos diriman sus conflictos como prioridad fundamental a expensas de cualquier otro tema de agenda, ya llegó a un punto, digamos, que termina hartando a mucha gente. 2, Noboa se queda solo un año y un par de meses más. Entonces tampoco es que tengan que esperar 4 o 5 años hasta la siguiente elección, solo hay que esperar poco más de un año. Pero el punto es, lo interesante es que ganara alguien como Noboa. Yo creo que Noboa está a la derecha del discurso que presentó en campaña, pero fue suficientemente inteligente como para darse cuenta que la polarización generaba rechazo y se presentó como un moderado que estaba más allá de esa división. Además, la gracia aquí es que no tenía que mover un dedo para representar el anticorreísmo. La fórmula de segunda vuelta hace que eso ocurra espontáneamente. Así como aquí, cada vez que Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta, inmediatamente hay una coalición en torno a cualquiera que sea el candidato opositor a ella, de derecha, de izquierda, en fin, da casi lo mismo, PPK o Castillo. Lo mismo ocurre en Ecuador. Entonces, pasando a segunda vuelta con la candidata de Correa, ya no necesitaba mover un dedo para ser percibido como la alternativa al correísmo. Pero su discurso era de moderación y ganó con ese discurso. En el caso de Guatemala acaba de ocurrir lo mismo. Aunque ahí no había polarización en el sentido de que hubiera una fuerza política, bueno, sí podría decirse que había lo que se llamaba el pacto de corruptos, y no es casual que Alberto Vergara nos compare con Guatemala, Vergara y Barnechea, ¿no? Y había la mayoría de la población que estaba harta del pacto de corruptos, y el pacto de corruptos sacaba de la carrera electoral a cualquier candidato que pudiera ganar. Yo no creo en la inocencia, por ejemplo, de Vizcarra. Creo que probablemente sea culpable de los crímenes que se le imputan. Pero ¿por qué Vizcarra está inhabilitado políticamente sin que haya sentencia en su contra? Y no está inhabilitada Keiko Fujimori, ¿no? Que tampoco tiene sentencia firme, ¿no? Entonces creo que acá podemos estar yendo en esa misma dirección. La paradoja en Guatemala fue que habiendo sacado la autoridad electoral el candidato de oposición que iba primero en las encuestas y luego sacó 2 más, un sector del electorado confluyó espontáneamente, como podría decir algunos, ocurrió con Fujimori el año 90, en torno a un candidato que no figuraba en las encuestas y que terminó pasando a segunda vuelta y ganando la elección. Pero nuevamente ahí está el tema de la moderación frente a una polarización extrema, donde además cuando pasas a segunda vuelta, tú eres la alternativa al pacto de corruptos, no necesitas hacer campaña sobre esa base, ese clivaje te beneficia sin hacer nada.
En el caso peruano, nuestro Congreso es peor que el ecuatoriano, si cabe. No sabía lo de la reglamentación de la minería ilegal, pero no me sorprende. O sea, se tiraron abajo la reforma del transporte, se tiraron abajo la SUNEDO, la meritocracia en la educación pública escolar, la ley forestal va a ayudar a la deforestación de nuestra Amazonía. Nuestros congresistas, y esto viene también de Barrenechea y, ¿cómo se llama? Alberto Vergara, saben que no tienen futuro político, ni siquiera tienen partido en sentido estricto. El tiempo que están en el ejercicio de un cargo público lo utilizan para fines particulares, como recibir probablemente aportes de campaña, sino algo peor, de grupos como los que promueven este tipo de legislación. Y eso lo hacen, para quienes creen que lo que motiva a nuestros políticos es la ideología, lo hacen Fuerza Popular, tanto como Perú Libre, ¿no? En eso sí no tienen problemas. Apoderarse de instituciones como la Defensoría, el Tribunal Constitucional, o sacar normas que benefician intereses subalternos, en algunos casos de carácter criminal, ahí no tienen diferencias ideológicas, ¿no? Un par de preguntas, aprovechando que trabajas en el Ministerio del Interior. Yo estuve en una charla, ¿cómo voy? ¿Sí? Estaba en una charla con Pinasco, me dicen cuando. Estaba en una charla en las Fuerzas Armadas y un comandante de la policía dijo algo que yo repetí en un podcast y me llegó una carta de la compañía Volcán, la que construye el puerto de Chancay, ¿no? Sí. Este comandante de la policía en ese evento en el cuartel general de las Fuerzas Armadas decía que los que construían el puerto de Chancay, el consorcio Volcán, estaba haciendo lobby para mantener dentro de ciertos límites las inspecciones de seguridad, porque mientras más seguridad, más costoso era el servicio que brindaban y más tiempo tomaba. Por ejemplo, decía que no se les estaba dando sistema de refrigeración, porque si vas a inspeccionar productos refrigerados y no tienes sistema de refrigeración, los vas a malograr en el proceso y te puedes exponer a una demanda. Yo cité a este comandante de la policía en público, porque lo dijo en un evento cerrado, y la empresa salió con que no, que las medidas de seguridad van a ser extremas, que eso no era cierto. ¿Tú tienes alguna información sobre eso? Sí. Y la otra pregunta era, la revista Vistazo, el ministro de Defensa dijo que no pasaban armas de contrabando al Ecuador. Dijo pasan municiones, granadas y algún otro implemento, pero no armas. La revista Vistazo del Ecuador dice que sí pasan armas, que se han incautado armas provenientes del Perú en Ecuador y que hay unos 80 pasos irregulares en zonas de frontera. Sobre lo de Chancay es cierto, pero el tema es lo que dice quién. Es cierto lo que dice el comandante. Ya. Pero no solo Chancay, de hecho este tema pasa en todos los terminales portuarios que tenemos en el Perú, ¿no? De norte a sur, porque primero la policía no puede entrar a esos terminales portuarios, porque la idea sería que si tú eres policía, o sea, quien encarne el orden y la seguridad del Estado, tú tendrías que ir y entrar, ¿no? Te identificas con tu placa y entras, pero eso no pasa. Ellos, para que entren, se les asigna primero un tipo de photocheck, ¿no? Que ellos tienen que mostrar, pero incluso teniendo este photocheck, a ellos ingresar les toma como media hora, o sea, pasar el puesto de control. Y en seguridad hay algo que se llama tiempo que pasa, verdad que huye. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que algún policía quisiera entrar, ¿no? Para tener una intervención, por ejemplo, a los niños, que son los que contaminan los contenedores? Ya fue, o sea, llegó ya con el buque ya se fue con el contenedor.
o los que han contaminado el contenedor ya se fueron, ¿no? Y eso es un primer problema, y bajo qué se ampara las empresas, o sea, nuevamente, no es solo Chancay, es de que en la adenda ellos han dicho que ellos iban a controlar esa zona, o sea, que todos los temas de seguridad se encargaban ellos. Eso es como un primer gran obstáculo que las propias empresas les colocan. Y yo no estoy mintiendo, de hecho, en 2022, como quería entender esto, me metí a un curso que justamente era de inspección de contenedores que la Unión Europea daba aquí como parte de un proyecto de cooperación que tiene con Perú, y fuimos con los policías, fuimos a APN, APN, sí, el que está en el Callao, y fuimos y ingresar nos tomó como 1 hora, y eso que íbamos con los de la cooperación, con la policía, con la gente del Mininder, nos pidieron 10.000 cosas para ingresar. Entonces, primero hay una gran barrera que las propias empresas no dejan ingresar a la policía. La segunda barrera es que, si ustedes no conocen, todas las zonas portuarias, incluyendo por ejemplo los aeropuertos, son consideradas zonas primarias. ¿Y qué implica que son zonas primarias? Que sobre esos lugares quien tiene control total en términos de funciones es aduanas, ¿no? Que pertenece a SUNAT. Por lo tanto, la autoridad en estas zonas es aduanas, y la policía no puede hacer absolutamente nada si es que no está acompañado por aduanas. Entonces, ¿qué surge en estos espacios? Y también pasa en Ecuador, porque la lógica es muy parecida, que aduanas, por una lógica de protagonismo, dice no, yo voy primero. Muchas veces ya se ha descubierto que han abierto contenedores, aduanas solo, y luego recién llama a la policía, ¿no? Como ya abrí, porque además en términos funcionales la policía no puede abrir un contenedor en caso de sospecha de que este contenedor esté contaminado. Y esto es bien loco, ¿no? Porque dice, pero si es la policía, no puede. Y lo de la refrigeración es algo real. Mucho cuando uno analiza las cifras de qué contenedores, también pasa en Ecuador, están siendo contaminadas por droga, uno identifica que se usan mucho esos contenedores refrigerados justamente por lo de la cadena de frío. Porque la lógica, estas organizaciones saben que eso muy difícilmente van a ser abiertas, porque abrir sería romper la cadena de frío y perder la mercancía. Entonces por eso se contaminan estos contenedores. Pero ¿qué ha pasado? La policía fue más viva ahí en Paita. Pero esta es la creatividad que tienen los policías. Como no les daban estas zonas de refrigeración, que tampoco lo quieren dar en Chancay, los policías se encontraron un contenedor viejito, que era un contenedor refrigerado que ya no quería. Y dentro de ellos tenían a un suboficial que sabía de ingeniería, de cosas técnicas, y este suboficial arregló ese contenedor. O sea, estaba ya muerto, lo volvió a la vida. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo llevaron al terminal de Paita y lo pusieron ahí. Y ahora, ¿qué es lo que hacen cuando quieren abrir los contenedores refrigerados? Llevan el contenedor y lo usan como una zona de frío. Pero eso ha sido porque a un policía se le ocurrió reparar un contenedor viejo, ¿no? No porque o la empresa digamos, el puerto, la empresa del puerto o el Estado les haya dado. Ha sido netamente creativo. Yo le digo las buenas prácticas de los policías, ¿no? Entonces, y eso ha generado que muchas incautaciones y decomisos en Paita se hayan generado. Ahora vamos atrapando muchos contenedores, toneladas que llevan en pulpa de fruta, que se han generado por esta zona de refrigeración. Esto es un problema con Chancay, si quiere luego lo conversamos, profesor, porque justo hemos estado hace una semana con ellos, pero yo creo que ellos están pensando en términos económicos, ¿no? Mientras el contenedor salga mucho más rápido, esto les genera mucho más réditos económicos, mientras que desde el Estado y desde la policía se está pensando en tener mayores controles. Entonces acá chocan dos cosas, y siempre lo económico va, al menos en el Perú, por sobre la seguridad.